Bienvenidos a Aprendamos de la Biblia con el pastor Julio César Quijano. Y vamos a estar considerando la narración de 10 milagros que ocurren aquí en esta sección del Evangelio de Mateo y en el discurso acerca de la misión y el martirio de Jesús que vemos también en esta parte que va del capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo número 1 del Evangelio de Mateo. Cuando nosotros encontramos a Mateo y comienza el desarrollo de los milagros, específicamente cuando dice que Jesús desciende del monte, aunque la mayoría de las veces las historias en la escritura no están en el orden cronológico, es decir, que sucede primero una cosa y luego sigue otra ahí mismo. En esta ocasión sí podemos pensar que este versículo número 1 del capítulo 8 se conecta directamente con lo que pasó con Jesús luego de que Jesús termina el Sermón del Monte. Por eso el versículo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente y nos cuenta la historia de un leproso que dice que se postró delante de él. Es importante que podamos considerar la expresión del leproso, porque ella nos va a dar claridad respecto a todos los milagros que nosotros encontramos después de este capítulo número 8, cuando hablamos de esta primera sección hasta el capítulo 9, versículo número 34. El leproso le está diciendo a Jesús, si quieres, esta palabra que se utiliza aquí es una palabra que habla, que sugiere dos cosas. La primera de ellas es, mejor tres. Vamos a incluir esta otra porque me parece interesante tenerla en cuenta. Primero, el hecho de que la palabra que se utiliza para explicar si quieres es una palabra que implica deseo, ¿no? Podríamos entonces decir que el leproso le está preguntando a Jesús, si deseas, si es tu deseo, puedes limpiarme. La segunda interpretación a la palabra que se utiliza para si quieres es deleitarse, ¿no? Entonces, si te deleitas, puedes limpiarme. Y la tercera, que por eso la incluí, es la idea de estar listo, ¿no? Si estás listo, puedes limpiarme. ¿Por qué es importante considerar esta traducción de la Escritura? Por la respuesta que Jesús da a continuación de la expresión del leproso. Jesús extiende la mano y le toca diciendo, quiero, sé limpio. Y eso me parece que alimenta la fe de los creyentes respecto a la voluntad de Dios para nuestra sanidad. Lo uno, el texto bíblico nos sugiere que Él desea sanarnos, que Él se deleita cuando nos sana y que siempre está listo para sanarnos. Es su voluntad que nosotros recibamos su sanidad. Y es una verdad extraordinaria que, por supuesto, ha sido combatida por muchas posiciones que consideraremos más adelante respecto a este tema. El hecho es que la mayoría o esta serie de milagros que nosotros vamos a encontrar aquí muestran el deseo de Jesús, el deleite de Jesús y cómo Él está listo para sanarnos, porque demuestran la autoridad de Jesús sobre el poder de la enfermedad. Nunca se nos puede olvidar a nosotros que Él es poderoso para sanarnos, de que aquí está demostrando su poder sobre la enfermedad y en este punto específico su autoridad sobre la ley. Recuerde que la ley prohibía que hubiera contacto físico con un leproso, con los que tenían lepra. Luego de que Jesús le toca diciendo, yo estoy por encima de la ley, a un escenario de gracia, porque la ley no aceptaba al leproso.
El leproso estaba vetado por la ley, no podía acercarse al sacerdote, no podía acercarse a Dios, no podía acercarse a nadie. De hecho, tenía que andar con una campana y mostrando su oprobio, porque tenía que tocar esa campana y decir leproso, leproso, para que todas las personas que lo vieran o lo escucharan se apartaran de él, porque en este tiempo se creía que la lepra era contagiosa. Entonces, esta situación hacía que el leproso fuera un paria en la sociedad. Nadie tenía ni quería nada que ver con él. Cuando Jesús viene en su amor, en su gracia, que demuestra aquí que está por encima de una ley que descalifica, que aparta, que aleja de Dios, entonces Jesús no solamente lo dice quiero, sino lo toca, demostrando su poder, su autoridad y su gracia sobre la enfermedad y sobre la ley. Y luego, para que cumpla la ley, le dice, vaya, muéstrese delante del sacerdote. Aquí se reafirma una vez más la expresión de Jesús donde dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a que toda la ley se cumpliera, para que a través de este acto los sacerdotes pudieran ver y ser testigos de lo mismo, de que Jesús tenía el poder y la autoridad sobre la enfermedad, pero que también Él estaba por encima de la ley. Luego vamos a seguir viendo otros milagros, como el de el siervo del centurión, que aquí llama la atención. Desde nuestro contexto de creyentes asistentes a una iglesia, en que este centurión tenía más fe incluso que muchos que de pronto caminarían con Jesús, ¿no? Lo que pasa hoy en día. Recuerde que Jesús se va a Nazaret y allá en Nazaret no hay ni un solo milagro. Dice, no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. La incredulidad es un enorme muro que estorba los milagros en la vida de las personas. Yo ya lo dije, lo acabamos de leer. Jesús, cuando toca al leproso, instantáneamente lo sana. Y aquí Jesús, en la expresión del leproso que leímos, si quieres, está diciendo, es mi deseo, yo me deleito, y aparte de eso, estoy listo para que haya un milagro. Él está listo para que haya milagros en tu vida. Él quiere que hayan milagros, es su deseo. Y Él se deleita, se pone alegre cuando opera un milagro en nuestra vida. Pero muchas veces es la incredulidad de no entender que Jesús está por encima de la ley. ¿Y esto cómo nos aplica a nosotros? Muy sencillo, que muchas veces nosotros pensamos que no merecemos la sanidad porque somos pecadores. El leproso, la ley decía, no puede acercarse a nadie, nadie lo puede tocar. Y la única forma que se acerca a un sacerdote es porque ya se sanó de la lepra, si no, no puede acercarse. Este alejamiento de Dios por obras es el que ha hecho que mucha gente no reciba sus milagros. No soy digno, no soy merecedor, soy demasiado pecador. Dios no va a hacer un milagro en mí porque yo soy mala persona. O como quiera que usted se sienta en algún momento, porque todos los días pecamos, no hay nada que hacer. Pero Él nos sana porque Él nos ve a través de Cristo. La sanidad que el Padre ministra a través de su Hijo Jesucristo es la sanidad que a nosotros nos produce una transformación espiritual que primero se inicia en nuestro ser interior, en la parte espiritual de la persona, y de entender en esa parte espiritual que es solo por la autoridad de Cristo sobre el poder de la enfermedad, y porque Él está por encima de la ley, porque Él la cumplió toda y nos imputó esa justificación, y Él me mira, el Padre me mira a través de los ojos de su Hijo Jesucristo, para que a través de sus ojos yo pueda entender que el Padre opera esa sanidad en mi vida. Entonces, no es por mis obras, no es porque yo sea bueno, no es porque yo no le falle a Dios, porque eso es imposible. Y todos creo que lo tenemos claro. Sí, tenemos buenas intenciones, queremos y de hecho debemos procurar ser mejores,
pero nos vamos a dar cuenta al otro día que volvemos a fallar, porque esta obra es operada a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos va a dar el poder para ser transformados a través de nuestra comunión con Dios, de nuestro anhelo por Cristo y, por supuesto, de la lectura y el estudio constante de la palabra de Dios, porque si usted no conoce la palabra que es Cristo, pues ¿cómo va usted a tener una vida saludable en su desarrollo espiritual? Así que aquí Cristo está mostrando a los sacerdotes y está mostrando a la gente que Él es nuestro sanador, y el centurión nos está demostrando que a veces creen más los que llegan que los que ya estamos hace años. Seguimos con diferentes sanidades: la sanidad de la suegra de Pedro, la sanidad eh, en la que opera sobre muchos endemoniados. Y aquí me voy a demorar un momentico, o no me voy a demorar, voy a comentar mejor. El versículo 16 de este capítulo 8 dice: y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Hay muchas enfermedades que son atribuidas a espíritus inmundos. Usted lo ha leído allí, uno que se echaba al fuego, ¿no? Aparentemente tenía algunos ataques de epilepsia y se echaba al fuego. Otro que era un demonio que hacía que un joven fuera sordo y mudo, y el Señor lo reprendió y salió. Entonces, el acto de que vemos aquí de Jesús en el Evangelio de Mateo son el cumplimiento de las profecías que vemos en Isaías 53, que nos hablan de la sanidad que venía sobre nuestro cuerpo, pero con esa sanidad intrínsecamente la liberación. Cuando el enemigo quiere atarnos con enfermedades como el estrés que tanto agobia en la actualidad, hay que discernir y pedirle al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad, que Él sea mostrándonos la forma de orar por una enfermedad. Si es: Señor, sáname o libérame de esta enfermedad. Y eso es muy importante. Yo contaba la experiencia que tuve con mi hijo cuando a él le hicieron una operación de apéndice. Y en esa operación de apéndice, después de la cirugía, él vomitaba y vomitaba mucho. Yo le decía a la doctora, pero ¿por qué él está así? Y con él estaba un poco de gente allá en esa sala de operaciones con lo mismo. Y los doctores incluso estaban preocupados, y la doctora me dijo: no, él no se puede ir hasta que no le pase eso, porque está muy, muy, muy repetitivo. Ese vómito así no es normal. Y yo me agobié mucho, me angustié mucho. Iba a mi casa y lloraba, pidiendo al Señor por misericordia para la vida de mi hijo. Y un día, en medio de mis oraciones, el Espíritu Santo me dijo: no llores más, levántate y reprende esa enfermedad. Levántate y reprende. Y yo me levanté con la autoridad que me dio la palabra y comencé a orar y a reprender todo espíritu inmundo que estuviera haciendo daño a la salud de mi hijo. Efectivamente, luego de que yo fui, porque hacíamos turnos, yo cuidaba a mi hijo en la noche y mi esposa cuidaba a mi hijo en la mañana. Cuando yo llegué de hacer mi turno, pues, de cuidado a mi hijo, pregunté cómo estaba, y me dijeron que el vómito había cesado completamente. Y si no vomitaba en toda la noche, pues que podía irse al día siguiente. Para la gloria de Dios, así fue. Dejó de vomitar y nos pudimos ir a la casa. Gracias al Señor, a su misericordia y al discernimiento de saber cuál era la fuente de esta dolencia. Entonces, no es solamente pedir una sanidad, sino es discernir cuál es la fuente para poder operar en entendimiento espiritual y pedir por esa sanidad o reprender esa enfermedad que puede estar relacionada con algún tipo de ataque hacia nuestras vidas por parte de las tinieblas. Ahora, ¿qué podemos decir
respecto a estos temas que encontramos aquí acerca de la sanidad? Bueno, yo creo que la provisión de la sanidad descansa dentro de nuestra doctrina sobre bases que son firmes, ¿no? Y por supuesto, todas sus bases son bíblicas, no son pareceres personales, son bíblicas. Ahora, ¿de dónde viene esta misericordia de Dios respecto a la sanidad? Algunos teólogos pues la vinculan con la misericordia de Dios. Por supuesto que así es en realidad, porque su compasión y su misericordia es grande. Ya lo leíamos con el leproso, quiero ser limpio. Ahora, ¿cuál es la cuestión o la pregunta correcta que debemos hacernos? ¿Cuáles son las bases redentoras de la sanidad divina? ¿No? Ahora, ¿está la sanidad incluida en esa provisión salvadora de Dios en Cristo? ¿O fue un carácter de amor, de benevolencia del Señor? Estos textos que nosotros encontramos junto con el de Isaías capítulo 53, en donde dice el mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, que creo que muchos de nosotros lo conocemos, nos muestra una evidencia respecto a que la sanidad divina forma parte de la expiación, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es desafortunado como muchos sugieren que la profecía de Isaías se cumple por completo con las sanidades que ocurren en este día y en estas 10 sanidades que les mencioné que vamos a ver en el capítulo 8 y 9 de Mateo, ¿no? Y es desafortunado porque teológicamente esto sería imposible, porque la profecía de Isaías afirma que el siervo de Jehová llevaría nuestra enfermedad al igual que nuestros pecados. Esto es de una manera que nosotros conocemos como vicaria. ¿Y esto qué significa? Que a él se le delegó este poder y se le delegó esta autoridad. Y al delegarse este poder y esta autoridad, dice que Él sufrió por nuestros pecados y enfermedades. Si nuestros significa que es para todos nosotros en lo que se refiere a nuestro pecado y a que nos dio un Salvador, como efectivamente fue con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto también significa que todos somos participantes de esa gracia en lo que respecta a la enfermedad y en lo que respecta a nuestra salvación. Ahora, yo lo he explicado a la congregación varias veces. El acto vicario y expiatorio de Cristo no tiene fecha de caducidad. Y eso hay que entenderlo bien según el texto de Isaías. O sea, eso no caducó con Mateo en estos milagros. Eso no caduca cuando Cristo viene a la tierra y hace cualquier cantidad de milagros, tantos que dice que si se hablara de todo lo que Cristo ha hecho, no habrían libros en este mundo donde pudieran escribirse todos esos milagros de Dios. No existiría. Entonces lo que aquí nosotros encontramos es que todos estos milagros y todo este poder y todas estas sanidades y todas estas liberaciones, por cuanto fueron hechos en el contexto de la eternidad de Dios, no caducan, están para nuestro día, a día 1, 2. También he explicado que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Me parece bonito, lindo, cuando queriendo romantizar, sentimentalizar el evangelio, la iglesia, se dice es que la iglesia es la familia de Dios y todos somos familia. Eso me parece bonito desde ese contexto, pero debemos entender qué dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, Cristo lo empoderó en el Espíritu Santo. Él mismo dijo, les conviene que yo me vaya, porque les enviaré un consolador, el Espíritu
Espíritu Santo. Y esto de consolador no es un tema de que solamente cuando yo esté en aflicción el Espíritu Santo me va a ayudar. No, es que Él, el precioso Espíritu Santo de Dios, es la dinámica de poder de Dios. Recuerde que cuando la tierra comenzó y estaba desordenada y vacía, recuerde que lo que hizo Dios fue soltar la palabra y fue el poderoso Espíritu de Dios el que hizo que esa palabra se hiciera rema, se hiciera realidad. Entonces, en este orden de ideas, nosotros como cuerpo de Cristo, llenos del Espíritu Santo que Cristo dejó, por supuesto que vamos a tener que ser participantes de esa dinámica de sanidades que la Escritura nos refiere, por cuanto ella habla acerca de la capacitación que Cristo dio a la iglesia para que la iglesia pudiera determinantemente ser un factor de milagros. Jesús se lo dice a sus discípulos, recuérdelo, y le dice, recibirán poder. Aleluya. Cuando haya venido el Espíritu Santo, fue una promesa que se cumplió al pie de la letra en el Nuevo Testamento. Luego ya algunos, no sé si llamarlos teólogos, dijeron que no, que entonces esta promesa caducaba en el Nuevo Testamento. No caduca en el Nuevo Testamento. Mis amados hermanos, vuelvo y digo, no tiene fecha de caducidad, esto tiene una connotación eterna. Explíqueme el que dice que las sanidades no pueden o no están activas hoy en día, cuando en este ministerio yo he visto gente ser sanada de cáncer. Mi esposa es testigo de los milagros de Dios, teniendo una ulceración corneal, siendo ella más joven, fue a los mejores oftalmólogos de su ciudad y el oftalmólogo le dice no hay nada que hacer, sus ojos va a perder sus ojos para siempre. Le entregaron un frasquito a la mamá y le dijeron, señora, la presión es tan fuerte en el ojo, lo más probable es que explote ese ojo. Cuando eso suceda, recoja lo que sale en este frasco y véngase urgente para la clínica. Y la mamá, en un acto de fe, dice, yo me llevo el frasquito porque usted lo dice, pero no va a suceder porque yo tengo un Dios poderoso. Efectivamente, en una noche de oración, el Señor toca el rostro de mi esposa y ella comienza a sentir en su cuerpo esa sanidad maravillosa y progresiva. Cuando la llevan al médico a un examen de control por esa enfermedad que tenía, el médico se toma la cabeza, se asombra y dice, ¿qué pasó aquí? Esto es imposible. Esta medicina no existe, esta operación no existe. ¿Cómo es posible que tenga ojos nuevamente? Y le dice mi esposa, doctor, es que doctor, ¿qué está pasando detrás del doctor? ¿Y usted qué hace detrás mío? ¿Usted está viendo? Sí, doctor, yo estoy viendo. No, no es posible. Y se revolucionó esa clínica para la gloria de Dios. Y hoy es el día que ese testimonio es compartido por mi esposa y mucha gente ha sido edificada y bendecida a través de esta maravillosa obra de Dios. No me digan que las sanidades no existen en nuestra actualidad, cuando hemos visto con nuestros propios ojos el poder de esas sanidades. Ahora, el asunto con esto es que justamente, pienso yo, todas estas posiciones vienen en función de robarnos la fe, que por supuesto aquí en los milagros de Jesús también lo encontramos. Gente a la que Jesús exhorta, y lo peor es a sus propios discípulos. En el versículo 23 en adelante se nos cuenta la historia de que suben a una barca, que esa barca está azotada por las olas, y ellos se asustan, gritan, despiertan a Jesús que estaba descansando, y Jesús les dice, ¿por qué temes, hombres de poca fe? Y dice que él levantándose reprende a los vientos y al mar, y se hace grande bonanza. Esta expresión que utilizamos aquí está denotando ese hombre de poca fe, lo que está denotando es una fe que carece de confianza, ¿no? Que confía demasiado poco. No es que no, o sea, es que su fe es tan mínima que no alcanza a ser la mínima, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, estos no alcanzaban, yo creo que ni a una milésima parte de ese gramo de mostaza. Había muy poca fe.
ellos habían visto, y mire lo tremendo, ellos habían visto la sanidad del leproso, habían visto lo del centurión, la suegra de Pedro acaba de ser sanada, que eso ya es decir mucho. Muchos habían sido sanados, liberados, como lo leíamos en el versículo número 16, pero aún así ellos dudan y tienen fe, y me parece que esa es como un poco la molestia que Jesús tiene, de que no tienen fe. El versículo 27, explicando algo interesante. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Ve? No habían alcanzado a conocer completamente a Jesús en este punto, al punto de que no tenían la suficiente confianza para poder ver el poder de Dios. Y mi pregunta en este estudio que estamos haciendo de Mateo hasta aquí es, ¿será que nosotros tenemos tan poca fe porque no conocemos realmente a nuestro Padre o a nuestro Salvador, y que su deseo y que su deleite y que Él está listo para actuar es real hoy en día para nuestras vidas? Si es así, yo le invito para que usted crea que ese Dios poderoso sí o sí desea sanarlo. Aquí Jesús muestra su impresionante poder sobre todo lo creado, mostrando su poder sobre la misma naturaleza. Luego vemos endemoniados que son liberados, y aquí específicamente habla de dos, ¿no? No voy a demorarme mucho aquí, pero parece que hay una entre Marcos 5 y Lucas 8. Hay un tema en el que parece que uno de los relatos es más prominente que el otro, ¿no? Más detallado. Pero sea lo uno o sea lo otro, lo que sí es claro aquí es que una vez más Dios está demostrando su poder sobre toda la creación, incluyendo las fuerzas sobrenaturales. Note, sanidad del leproso es una sanidad física, individual. Sanidad del siervo del centurión es una sanidad derivada de la autoridad de la palabra soltada por Jesús. Las sanidades que nos hablan de que fueron muchos, en el versículo 16, nos habla del poder ilimitado de sus sanidades. La sanidad está para todos, como lo dice Isaías. La sanidad, el milagro en las olas nos habla de su poder sobre la naturaleza. Y el versículo 28 nos habla del poder sobre las tinieblas. Pero ojo a esto, el capítulo número 9, en el que se habla de un paralítico que está sobre su cama, y en el que Jesús le dice que tus pecados, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Este texto nos demuestra el poder de Dios tan extraordinario para perdonar los pecados. El paquete completo. Gracias, Dios, por tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, y por su precioso Espíritu Santo. El poder completico lo tenemos aquí. Un Dios que sana de manera ilimitada. Un Dios que tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Un Dios que tiene poder sobre lo sobrenatural. Y un Dios que tiene poder para limpiarnos y perdonarnos de nuestros pecados. Y en ese Dios que tiene ese poder es que nosotros vivimos, habitamos y somos en el poder de nuestro Señor Jesucristo.
Aprendamos fue un programa producido por el Ministerio Internacional de Avivamiento. Para más información, visite nuestra página web www.minavivamiento.com.co o si quiere escríbanos a contacto@minavivamiento.com.co.